Un nuevo enfrentamiento en Tecpan de Galeana, allá en Guerrero, dejó como saldo un elemento de la Policía Estatal herido. El ataque se registró en la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo. Las autoridades mantienen un operativo de seguridad en coordinación con la Sedena, Guardia Nacional y la Fiscalía del Estado. Pablo Maldonado, te encuentras allá en Guerrero. Muy buenas noches, Pablo. ¿Cuál es la situación? ¿Qué tal, Elisa? Buenas noches. Nosotros nos encontramos en el municipio de Atoyac de Álvarez, en donde en el transcurso del día hemos venido recorriendo estos tres municipios que conforman el Distrito 10 electoral local, en donde tras los enfrentamientos que se registraran en el municipio de Tecpan de Galeana, pues también ha afectado la vida de los municipios de San Jerónimo de Juárez y de Atoyac de Álvarez por estos hechos violentos. Incluso ayer se registra un enfrentamiento aquí en este municipio, en un poblado llamado Miranda Fonseca, que está pegado hacia el municipio vecino de San Jerónimo, y toda esta zona se ha modificado la vida precisamente por estos hechos de violencia. Los negocios están cerrando temprano, las escuelas todavía continúan sin clases y parece que las autoridades educativas, por lo menos de cada una de las escuelas, han informado que van a reanudar clases hasta el próximo lunes por estos hechos de violencia, porque como ya te comentaba, ayer se registra un hecho en donde un policía estatal pierde la vida, un coordinador de la policía estatal, y en Tecpan de Galeana hoy se rumoró, se hizo saber de otro enfrentamiento más en el poblado de Aguas Blancas. Ahí se registra al parecer un enfrentamiento que la Secretaría de Seguridad Pública ha enviado un comunicado desmintiendo este hecho, pero a nosotros nos llama la atención la gran cantidad de elementos que llegan hasta este lugar de las distintas corporaciones policíacas que están dando resguardo al municipio de Tecpan de Galeana y que continúan con estos operativos de búsqueda de estas personas, de estos civiles armados que ingresaron el jueves pasado a Tecpan de Galeana y realizaron estos hechos de violencia. Mientras tanto, en esta parte de la Costa Grande hay gran vigilancia de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano, de la Policía Estatal, incluso también las policías municipales, junto con la Fiscalía General del Estado, a través de la Policía Ministerial y peritos, están haciendo acto de presencia en este lugar para poder brindar seguridad a la ciudadanía que a 6 días que se registraran esos enfrentamientos, pues aún no han logrado poder recobrar la seguridad y la paz, puesto que, insisto, todavía sigue, digamos que como que pausada la vida por el cierre de negocios temprano, porque la gente sale poco de sus viviendas por el temor de estos enfrentamientos que se han registrado. Nosotros hemos recorrido, seguiremos recorriendo y por supuesto informando a la ciudadanía de lo que acontece con estos hechos de violencia que se dan aquí en Atoyac de Álvarez, San Jerónimo de Juárez y Tecpan de Galeana. Seguimos pendientes, Pablo, muchísimas gracias. Y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, dijo que se probó que el Mayo Zambada fue secuestrado. Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, no es parte de las investigaciones de la Fiscalía General de la República. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, afirmó que el secuestro de Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, está probado. El delito se cometió en México, fue un secuestro y hay una serie de investigaciones sobre los homicidios que se cometieron. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos que nos informe el gobierno de los Estados Unidos? El secuestro está probado. El pasado 25 de julio, las autoridades de Estados Unidos detuvieron a El Mayo Zambada junto a Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, en un aeropuerto del Paso, Texas. El 10 de agosto, El Mayo escribió una carta donde declaró haber sido emboscado y secuestrado por el hijo del Chapo y entregado a Estados Unidos, y dijo que Héctor Cuen, ex rector de la Universidad de Sinaloa, fue asesinado en la finca Huertos del Pedregal, donde tendrían una reunión con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. El asesinato de Cuen fue confirmado por la Fiscalía de la República, que echó abajo el montaje de la Fiscalía de Sinaloa que decía que el ex rector había sido asesinado en una gasolinera. Gertz Manero reiteró la solicitud a las autoridades de Estados Unidos de brindar información sobre el piloto y la aeronave en la que ingresó El Mayo a Texas junto a Joaquín Guzmán López. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos que nos informe el gobierno de los Estados Unidos? Nos ha informado una parte, pero falta otra que es fundamental. A esa persona que fue secuestrada en Culiacán, llegó por avión a una ciudad fronteriza de los Estados Unidos. La entrada de cualquier avión y de cualquier persona están reglamentadas de acuerdo con la ley norteamericana y se tiene que identificar
el vehículo, que en este caso es el avión, que traía sus matrículas clonadas. Se tiene que identificar fundamentalmente al piloto. ¿Por qué? Porque ningún piloto, ningún avión puede llegar a un aeropuerto fronterizo de los Estados Unidos si no llena una serie de requisitos. Sobre la relación de Rubén Rocha Moya con el cártel de Sinaloa, el fiscal dijo que no harán imputaciones mientras no tengan las pruebas suficientes. ¿Cómo llevan el caso del gobernador Rubén Rocha? Nosotros no vamos a hacer imputaciones mientras no tengamos las pruebas suficientes. Cuando las tengamos, las vamos a hacer como las hemos venido haciendo, pero no podemos hacerlo antes porque nuestra propia tarea nos lo impide. Mientras que el secretario de Gobierno de Sinaloa, Feliciano Castro, afirmó que Rocha Moya no es parte de las investigaciones que realiza la FGR. Primero decirlo categóricamente, el señor gobernador Rubén Rocha Moya no es parte de las investigaciones de la Fiscalía General de la República. El titular de la Fiscalía General de la República fue muy contundente y claro. No hay pruebas, no hay imputación. En tanto no se tengan indicios, no se señala al señor gobernador. Por lo tanto, no hay por qué especular. Por otro lado, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo que aún se mantienen las investigaciones sobre el secuestro del Mayo, por lo que hizo un llamado a que se respete el proceso. ¿Qué fue lo que dijo el secretario Blinken? No se llevó a cabo ningún operativo policial en México. No era nuestro avión, ni nuestro piloto, ni nuestra gente. El piloto no era contratista, ni empleado del gobierno de Estados Unidos, ni ciudadano estadounidense. No sé qué se puede decir más claro. Entonces, lo que pasó en Sinaloa el 25 de julio se debería celebrar para el pueblo de México, tanto como al pueblo de los Estados Unidos. Es victoria grande logrado por los esfuerzos mexicanos, los esfuerzos de los Estados Unidos. Para Milenio Noticias, Denalia Taide. El Ejército informó sobre un operativo realizado ayer en el poblado de Los Brasiles, municipio de San Ignacio, Sinaloa, donde detuvieron a 14 civiles y aseguraron un arsenal, chalecos tácticos y placas balísticas. Esto ocurrió durante un recorrido terrestre. Ayer le informé sobre las balaceras que se han registrado en Mazatlán, Sinaloa. El alcalde Edgar González afirmó que la zona ya está tranquila y pidió no entrar en psicosis. Afortunadamente todo está tranquilo, la ciudad ya está normal, ya regresaron los alumnos a clases presenciales, todo lo que tiene que ver con el comercio, el transporte, todo está muy bien. Está precisamente el día de hoy tenemos la visita de los cruceros. Entonces la actividad se retomó sin problema, pero el operativo viene a servir para darle certeza al turismo, para darle certeza a la población, y que sobre todo ese temor, porque, Carlos, la psicosis está desde que inició este tema, ¿no? Del 10 de septiembre. Y también en Sinaloa, un grupo de policías municipales interrumpió la sesión del Congreso para exigir mejoras salariales y condiciones equitativas de pago en los 18 municipios. Denunciaron que la brecha salarial afecta principalmente a quienes trabajan en municipios pequeños. En localidades más grandes como Culiacán y Mazatlán, los sueldos son mayores. Y el día de hoy, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció propuestas de reforma constitucional y una nueva ley de seguridad. Se busca reformar el artículo 21 para que la Secretaría pueda colaborar directamente con la Fiscalía General de la República en investigaciones y en el cumplimiento de órdenes de aprehensión. Esto bajo la supervisión del Ministerio Público Federal. Actualmente solo la Guardia Nacional, el Ministerio Público y las policías tienen capacidad legal para investigar delitos. Y la propuesta de una ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Seguridad Pública crearía un marco para coordinar a la Secretaría de Seguridad con las fiscalías y policías locales, lo cual, dijo, permitiría mejorar la planeación y cooperación entre instituciones a nivel nacional.
Son normas constitucionales y legales que la señora presidenta nos ha indicado establecer para que contemos con los cimientos necesarios y con ello podamos fortalecer las capacidades de planeación y coordinación para las atribuciones de investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Y debido al aumento de violencia en el barrio de Tepito, en la Ciudad de México, las autoridades incrementaron operativos. Con actos de violencia entre policías y civiles durante operativos contra la inseguridad en el barrio Bravo de Tepito. Tras el despliegue de 273 elementos policíacos y 44 vehículos por las calles principales de la colonia Morelos, que comparten las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, se logró la revisión de al menos 115 motocicletas. Los operativos, que comenzaron el pasado domingo, se realizan principalmente sobre Paseo de la Reforma, Eje 1 Norte, Ferrocarril de Cintura, Circunvalación y Avenida del Trabajo, donde al menos 4 personas fueron detenidas por transportar drogas o armas. Con el apoyo de 16 agentes de la Secretaría de Marina Armada de México, se logró el decomiso de 649 envoltorios de cocaína, 35 bolsas de marihuana, 2 armas de fuego cortas y cartuchos útiles. La verdad es que pues eso ya se vive siempre, ¿no? O sea, creo que ya en general estamos así en cualquier zona. Está bien, sí está bien, muy bien que haya seguridad aquí, porque de veras luego no puede uno salir ya de noche. Los operativos policíacos en la colonia Morelos continuarán durante los próximos días para evitar una ola de violencia como la ocurrida el fin de semana, donde al menos 6 personas perdieron la vida y 9 resultaron lesionadas. Con imágenes de Artemio Rabadán, Enrique Luna, Ciudad de México. Y en el Estado de México, tras un enfrentamiento en el municipio de Amanalco, la Fiscalía detuvo a 14 presuntos integrantes del cártel de la familia michoacana. Fueron trasladados a Toluca. Las autoridades desplegaron un operativo en las inmediaciones de la Fiscalía de Asuntos Especiales. Y en Jalisco, elementos del Ejército y la Guardia Nacional detuvieron a Armando, quien fungiría como líder del cártel Jalisco Nueva Generación y mantenía el control de la plaza de Guadalajara. Además, indican, era uno de los encargados de la expansión de este cártel en Michoacán. Las autoridades informaron que Armando era coordinador de la célula de sicarios identificados como los Delta, quienes tienen presencia en los municipios como El Salto, Guadalajara, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá y Zapopan. Y en Baja California Sur, el colectivo Búsqueda por la Paz localizó 9 fosas clandestinas. A cumplir la tercera semana, las cosas salían dobles, salían triples, nos empezó a prender un foco rojo diciendo pues que era un panteón clandestino que se usaba hace años. En total llevamos 9 fosas clandestinas con 14 osamentas humanas. Es el kilómetro 4.5 de la carretera La Paz hacia San Juan de la Costa, en Baja California Sur. Desde una vista aérea, se alcanzan a observar varias fosas cavadas con palas en las que hoy buscan restos de desaparecidos. A inicios de octubre, a unos kilómetros de la zona urbana, hallaron la primera de 9. Creen que los 14 cuerpos localizados en ellas hasta ahora corresponden a hombres y mujeres desaparecidos de 2016 a 2018, cuando había una guerra de células criminales presuntamente ligadas al cártel de Sinaloa. Son del 2016, 2017 y 2018, que es lo que nosotros pudiéramos pensar. Ahora sí que lo vamos a dejar también al resultado de los ADN, también a los familiares que tengan un desaparecido en esas fechas, que se acerquen tanto a la comisión y tanto al colectivo para que estos tesoros pudieran regresar a casa. Claudia busca a su hermano desde el 15 de noviembre de 2016, visto por última vez en la colonia Solidaridad. Solo sabe que civiles lo secuestraron. ¿Este evento te cambió la vida? Mucho, en muchos aspectos. Yo veo a mis papás que no son felices. Mi mamá sufre, mi mamá llora. Son personas mayores que ya no pueden pues seguir buscando y pues el trabajo me toca a mí. Me toca encontrarlo y regresárselos.
porque igual y no se los regreso de la manera que ellos quisieran, pero yo sé que estarían ellos un poquito más en paz y de tener un lugar de ahora sí que donde irle a llorar. Un mes antes, desapareció Ana Laura Álvarez Ramírez. Su madre se quedó a cargo de sus nietas. A pesar de que han pasado 8 años, no pierde la esperanza de encontrarla. Desde entonces yo ya no tengo esa felicidad que yo tenía antes. Me quitaron un pedazo de mi vida, de mi corazón, y nos falta alguien en la mesa. Navidad ya no es la misma. Los cumpleaños ya no son los mismos. Y yo le pido a Dios que nos ayude a encontrarlos como sea que estén. También a las personas que saben algo, que saben dónde podemos localizarlos, dónde hay algún punto, que por favor nos ayuden. Con estos hallazgos, el gobierno estatal tiene más elementos para poder identificar a las víctimas con pruebas de ADN. Y no solo eso, también la posibilidad de saber quiénes son los responsables, localizarlos e ir tras ellos. Ya tenemos un hallazgo, una zona de interés donde hemos estado localizando las fosas y el poder analizar y una vez que se avanza con los temas de identificación podemos determinar años, temporalidades, vincular procesos, casos, vincular, hacer búsqueda por patrones. En lo que va de este año, en estas 9 fosas y otras localizadas de enero a septiembre, los colectivos han rescatado 47 restos humanos. Exhortan a quienes tienen desaparecidos a entregar muestras de ADN, presentar denuncias y cotejar las vestimentas de sus familiares con las de los cuerpos encontrados. Desde Baja California Sur para Milenio Noticias, Diego Soto. En Chiapas, 7 menores de edad se encuentran desaparecidas. Familiares y amigos de las víctimas marcharon en la capital del estado para exigir que la Fiscalía avance con los protocolos de búsqueda. Las manifestantes indicaron que las mujeres y niñas han visto vulneradas su tranquilidad por la falta de seguridad. Exigieron que se garantice una vida libre de violencia. Nos encontramos en una crisis alarmante en Chiapas. La desaparición de niños y niñas ha alcanzado niveles inaceptables, generando inseguridad en nuestras comunidades. La situación requiere atención inmediata. Cada desaparición no solo representa una vida, sino el sufrimiento de las familias que claman justicia y no obtienen respuestas. El primer ministro que presenta su renuncia es Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien mediante una carta se dirigió a los senadores, a las senadoras, a la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores de la República Mexicana. Señaló que se enfrenta a una reforma que le presenta 2 opciones: someterse a un proceso de elección popular o presentar su renuncia, que no se considera un candidato adecuado para un cargo que dependa del apoyo popular, pues su trabajo es resguardar derechos. Aclaró que su renuncia no significa una aceptación tácita de la reforma al Poder Judicial, sino que procede conforme a la presunción de validez de toda norma que merece mientras no sea revocada por un tribunal. Señaló que la renuncia se hará efectiva el 31 de agosto de 2025 y hasta ese día seguirá cumpliendo con la misma integridad. Y finaliza señalando que renuncia no como quien abandona una tarea inconclusa, sino como quien entiende que los cargos públicos son préstamos temporales conferidos para ser desempeñados con decoro mientras dure el cargo. Hubo ya muchas reacciones a esto. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, advirtió que podrían no aceptar las renuncias de ministros y ministras, lo cual fue respaldado por el coordinador de los diputados, Ricardo Monreal, quien dijo que así se quedarían sin su haber de retiro. Y el Poder Judicial se ha rebelado contra esto, está en una actitud de franca provocación, de rebelión, y están a un paso de llevar al país a una situación delicadísima, muy grave, de una crisis constitucional. A los que le corresponden revisar y aceptar si
la renuncia de ellos, es el Senado. Puede darse la hipótesis, como ha pasado en la historia, que no la acepten. Y si no la aceptan, se quedarán sin haberes de retiro y van a estar hasta el agosto. Y en entrevista para Milenio Televisión con Joel Valdés, la ministra Yasmín Esquivel Moza confirmó que ella sí buscará quedarse en su cargo. Señaló que presentará su candidatura para la elección del 2025. Sí, pues mire, ya después de 40 años en el servicio público, 24 años en la carrera del servicio jurisdiccional, como magistrada, como presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa que fui, y ahora como ministra, que ha sido el más alto honor de mi vida, continuaré sirviendo a mi país porque quiero que la justicia sea una justicia de puertas abiertas y la justicia llegue a todas las personas, sea cercana a todas las personas, y en esta lucha seguiré participando y aprovecharé lo que nos permite la Constitución, me permite la Constitución, que es el pase automático, y continuaré participando para poder ser electa, si así lo decide la población, para el próximo periodo que inicia el 1 de septiembre de 2025. Bueno, y tras difundirse que 8 de los 11 ministros y ministras de la Suprema Corte renunciarán, magistrados y juzgadores del país reconocieron que es un esfuerzo para recuperar el orden constitucional que se encuentra comprometido. No, al contrario, es una muestra más de que estamos decidiendo porque estamos siendo ministros, no estamos velando por nuestros intereses personales, estamos diciendo adelante con la elección de ministros, y el mensaje es: vamos a declinar ir a la elección, vamos a dejar los espacios libres para que el pueblo decida, y vamos a renunciar con efectos a partir de agosto para que quede formal y material, política y jurídicamente abierto el espacio para que transite la elección de los ministros a través del cauce que los poderes ejecutivo y legislativo. La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que la Suprema Corte de Justicia no puede legislar luego de que se dio a conocer el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara, que anularía parcialmente la reforma al Poder Judicial, aunque también pidió esperar a la votación del proyecto en la Corte, y además habló de las renuncias. No tienen las atribuciones como Corte de legislar, ni de echar para atrás una reforma constitucional que siguió todos los procesos tal cual establece la Constitución. Entonces vamos a esperar a ver cómo votan. Y sobre la renuncia, es que ellos lo que están planteando en su modificación es que se elijan los ministros, pero no se elijan los magistrados y los jueces, o las y los magistrados y jueces. Esa es la propuesta del ministro que está haciendo esta propuesta. Entonces, ¿por qué presentan su renuncia? Esa parte no la quitan de la Constitución. Es que si presentan ahora su renuncia, se van a ir con todos los haberes de retiro. ¿Sí se entiende? Si no presentan ahora su renuncia, entonces ya no tendrían los haberes de retiro. Haberes de retiro es todo lo que se llevan los ministros y ministras cuando se retiran de la Corte, que es un montón de dinero. En el Senado de la República también debatieron sobre las renuncias de ministros y ministras. Esto es parte de lo que señalaron Manuel Ladrón de Guevara, de Morena, y Claudia Edith Anaya, del PRI. Hoy la presidenta decía, mucho dinero. Bueno, decir mucho allá en Veracruz es un chingo de dinero que ya se han chingado los ministros de la Corte, y coste, no es grosería, ¿eh? Ya han mencionado la cantidad de juzgadores que no han querido ya participar en este proceso, lo cual es muy triste porque se pierde una calidad de años en el Poder Judicial. Y acá caemos en debates absurdos de que si los haberes de retiro de los ministros que se van, pero no se quejan si los tiene Saldívar, pero no se quejan si los tiene Olga Sánchez Cordero, pero el dineral es el que se va a ir en una elección que no era necesaria en este país. Y en medio de todo este debate de la reforma judicial, el Poder Legislativo nombró ya al Comité de Evaluación
de ese poder para calificar la idoneidad y elegibilidad de aspirantes a jueces y juezas, magistrados y magistradas, ministros y ministras. Este comité quedó conformado por Ana Patricia Briceño, Maribel Concepción Méndez de Lara, María Gabriela Sánchez, Maday Merino y Andrés Norberto Reper. En ambas cámaras, la oposición señaló que son afines a Morena. Una de las que calificó como una farsa la integración de este comité fue la diputada del PAN, Paulina Rubio. Vienen aquí a decir que los integrantes del comité cumplen los requisitos mínimos. Número uno, señoras y señores, no había ningún requisito mínimo en la ley y fue lo que nosotros advertimos. No había reglas claras para la integración de este comité y tan no había reglas claras que hoy el único requisito que pusieron para ser integrantes de este comité evaluador es que fueran cercanos y que demostraran que habían participado en la 4T. Y la 4T no por transformación, sino por totalitarismo. Miren nomás lo que tenemos en el comité de evaluación, las joyas que van a evaluar a quien puede o no estar en una boleta. Tenemos desde hoy integrantes del comité que fueron representantes del partido Morena en la Ciudad de México. Tenemos también a personas que participaron y son simpatizantes del Partido del Trabajo en Sonora. Tenemos también a una consejera que fue señalada por llevarse mucho dinero después de terminar su encargo como consejera en el Instituto Electoral de Tabasco. Esas son las personas que ustedes pretenden que elijan quién va a estar en una boleta. Y sobre el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara, que, como le informamos ayer, entre otras cosas, propone invalidar la elección de jueces y magistrados, pero deja la elección de ministros y magistrados del Tribunal Electoral, la Corte informó que se va a discutir el 5 de noviembre, dentro de 8 días. Sin embargo, el senador priista Mario Fabio Beltrones señaló que la Suprema Corte quedará rebasada dentro de 8 días, el martes 5 de noviembre, por la reforma que prohíbe impugnar reformas constitucionales, la llamada supremacía constitucional, pues está previsto que se aprobará en las próximas horas. Ellos están citando el próximo martes 5 para discutirlo en la Corte. Se combina con el supermartes electoral de los Estados Unidos. En verdad que yo creo que a esa discusión a lo mejor llegan tarde si se aprueba por los estados, por el constituyente permanente, las modificaciones que ya pasaron por Cámara de Senadores y que hoy están a discusión en la Cámara de Diputados. Bueno, como lo hemos informado y hemos visto, el tema de la reforma judicial tiene muchas aristas, hay muchos procesos en paralelo. Está el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara, pero se va avanzando con el tema del comité que va a decidir quiénes pueden estar finalmente en la boleta, qué jueces, qué juzgadores. Y por el otro lado, el día de hoy, 6 de las y los 11 consejeros del INE propondrán una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la reforma que dio a la consejera presidenta Guadalupe Tadei facultades extraordinarias para nombrar a las direcciones ejecutivas de las áreas e integrantes de la Junta General Ejecutiva sin necesitar el consenso entre los demás consejeros y consejeras. Claudia Zavala, Carla Humphrey, Dania Rabel, Martín Faz, Arturo Castillo y Jaime Rivera pidieron incluir en la sesión extraordinaria de mañana un acuerdo para presentar el recurso contra la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la que se hicieron estos ajustes para el proceso de elección de jueces, magistrados y ministros. Al respecto, ya el equipo de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, afirmó que la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales no quita atribuciones al Consejo General, solo da facultades a Tadei para que el actuar del INE sea más ágil y eficiente. Indica que es falso que se ponga en riesgo el derecho político de votar y ser votado y que no violenta la autonomía constitucional, tampoco los principios de certeza, imparcialidad, independencia y profesionalismo. También señala que lo que realmente buscan las y los consejeros, sus consejeros del propio INE, que promueven este proyecto, es maniatar a la consejera presidenta, que
Un gran problema que la reforma busca solucionar fue darle el mecanismo de elección de direcciones generales y titulares de unidades a un órgano colegiado, que se trata de confundir a la ciudadanía y que es malo que se quiera seguir paralizando administrativamente al Instituto Nacional Electoral. Bueno, así también las cosas dentro del INE, parte de estas acciones que se han desatado a raíz de la reforma al Poder Judicial Federal, que seguiremos informando. Por lo pronto, una pausa y volvemos. Sobre el caso de una niña de 14 años que fue abusada sexualmente y que es acusada por la Fiscalía de Querétaro de homicidio calificado tras un aborto, la Secretaría de las Mujeres, su titular, Citlali Hernández, informó que se reunió con el titular de la Fiscalía del Estado, Víctor Antonio de Jesús, con quien acordó construir una ruta ágil para solucionar y salvaguardar los derechos de la niña. Detalló que también se encuentra en comunicación con el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, quien le manifestó su disposición y apoyo para el caso. Por su parte, Mauricio Curi, gobernador de Querétaro, informó que su gobierno siempre estará comprometido en proteger y hacer efectivos los derechos de niñas, niños y adolescentes, que confía en que la Fiscalía de su estado actúe con apego a la ley y pidió se tomen en cuenta las circunstancias sociales de la víctima de esta adolescente. Añadió que anunciará programas de prevención de violencias que ayude a las familias del estado a vivir en paz. Por su parte, Víctor Antonio de Jesús Hernández, el fiscal de Querétaro, aseguró que se mantienen en constante comunicación con las demás autoridades con el fin de determinar una salida alterna en el caso y evitar la revictimización del adolescente. Hemos tenido mesas de trabajo y seguimos teniendo incluso una comunicación permanente en estos momentos, sobre todo con la Secretaría de las Mujeres, con la instrucción que se recibió por parte de nuestra presidenta, con la finalidad de que nosotros podamos identificar una salida alterna efectiva en breve término que pueda evitar que se genere una revictimización. Bueno, y después de esta situación, el Senado de la República solicitó al gobierno de Querétaro la destitución del fiscal Víctor Antonio de Jesús Hernández. $200,000 pesos al agresor. ¡Qué vergüenza para repararle el daño! Ahora resulta que tengo que pagarle al violador. En lugar de que sea el agresor, el violador, el que repare el daño y se aplique la justicia. De verdad, increíble lo que sucedió en Querétaro. Este fiscal debe ser destituido. Este fiscal no le sirve al Estado de Querétaro. No le sirve al gobernador y debería él presentar su renuncia. Por ética, por congruencia, el señor debe demostrarle a Querétaro que el fiscal que tienen no le sirve, porque lo va a hacer con otras niñas, porque va a revictimizar a otras adolescentes, porque va a decir que teniendo una urgencia obstétrica la niña tenía que haber sabido qué hacer. El Senado de la República exhorta a la legislatura del Estado de Querétaro a que se inicie un juicio de procedencia para destituir del cargo al fiscal general del Estado de Querétaro. Y también exhortamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro a que se hagan las investigaciones pertinentes y que se proceda a realizar la reparación del daño económico, psicológico, médico y en cada una de las áreas que correspondan. ¿Imaginan lo que está viviendo esa criatura? ¿Se lo imaginan o es nada más una pose? Está sufriendo. ¿Que les da dolor? Hay que demostrarlo. Que ese fiscal se vaya ya. Hoy se tiene que ir ese fiscal. Reportan una severa inundación en la avenida central de Ecatepec, Estado de México. Fernando Cruz, te encuentras en el lugar. Muy buenas noches. ¿Qué está sucediendo, Fer? Elisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Efectivamente, me encuentro en el municipio de Ecatepec de Morelos, para ser exactos, en Avenida Nacional, en el perímetro de Venta de Carpio. Te voy a mostrar cómo está precisamente las afectaciones. Ya las estás viendo completamente en vivo. Pues bueno, algunos automovilistas deciden arriesgarse, deciden
pues intentar cruzar precisamente esta avenida. Estamos en dirección hacia el perímetro de la central de abastos. Pero ¿qué está pasando del otro lado en sentido contrario? Pues bueno, algunos automovilistas han decidido mejor detenerse, no intentan cruzar. Quienes lo han hecho, pues bueno, han quedado varados, algunos automóviles descompuestos. Hemos contado a nuestra llegada cerca de 6. Hay una grúa del otro lado que está trabajando para poder sacar estas unidades, una grúa particular. Lo que no vemos en este lugar son a bomberos, servicios de emergencia, elementos de protección civil. No están en este punto, tampoco personal de la Comisión de Aguas del Estado de México. Algunos microbuses que pues pretenden llegar hacia el perímetro de Choconautla, del paradero de Ojo de Agua, completamente llenos, lo estamos viendo en las imágenes. Y pues bueno, algunos pasajeros también han decidido pues bajarse de estas unidades y cruzar a bordo de otras más altas, incluso han utilizado algunas pipas para poder cruzar esta inundación. Lleva más de una hora esta afectación y no han llegado los servicios de emergencia. Así las cosas desde el municipio de Ecatepec de Morelos. Muy bien, Fernando, vamos a estar pendientes, esperando que pronto lleguen autoridades y se pueda desahogar la situación en estos momentos, además en una hora de traslado importante para la ciudadanía. Estamos atentos. Fernando, muchísimas gracias. Pendientes, buenas noches. Buenas noches. Hasta aquí la información, gracias por su atención. Los espero mañana en este espacio de noticias. Hasta entonces, buenas noches.